Hola, buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a este evento con ocasión de los 25 años de la Fundación Luis Humberto Salgado. ¿Sigo? En esta ocasión tendremos, se abordará un panorama ampliado de lo que fue, de los antecedentes de la figura creativa del gran compositor Luis Humberto Salgado, con la figura señera del padre y maestro, de su padre y maestro, Francisco Salgado Ayala, tan desconocido y, por mi parte, que ha provocado tanto interés, con la apertura de este libro de Guillermo Mesa. Gracias. Demos las palabras a David Arsenales, de la Secretaría del Municipio de Quito. Muy buenas tardes con todos y con todas. Para el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, su Secretaría de Cultura y la Coordinación Técnica del Bicentenario, es muy importante el haber sido partícipes en la culminación de esta obra. Y es un honor también estar aquí en su presentación junto a todos ustedes. Este año ha sido muy importante justamente porque se conmemoran los 200 años de la Batalla de Pichincha de 1822, hito que justamente marcó la liberación de los territorios que ahora conforman nuestro país. En este marco, la Secretaría de Cultura ha planteado ejes temáticos que han reforzado su quehacer diario. Entre ellos encontramos la democratización de la cultura, el rescate de la memoria social e histórica de la ciudad y la reflexión crítica acerca de ella. Por otra parte, también a lo largo de este año hemos impulsado lo que es el fomento a la cultura y el arte. Y justamente entre esas dos vertientes es que podemos ver culminada nuestra labor a través de obras como la que hoy presentamos de Francisco Salgado, Oído Distinto, que muy bien representan nuestra labor y nuestros propósitos en este año en el marco de la conmemoración. A través de la conformación de un comité técnico, editorial y académico que ha procesado hasta la fecha más de 78 proyectos editoriales y académicos, hemos logrado dar fomento a este tipo de obras, que como bien he dicho, expresan justamente la democratización y la difusión de la cultura, sobre todo de un maestro como Francisco Salgado, compositor que necesita justamente rescatarse y ponerse en valor, y que bien llega a esta obra en un buen momento, porque tuvo presencia justamente Francisco en la conmemoración del centenario de la Batalla de Pichincha. Además, también es muy importante esta obra, porque justamente en virtud del fomento y de la cultura que nosotros estamos realizando, es que se pueden ver los frutos logrados por esta política que bien llevamos dentro de la Secretaría. A nombre del municipio, y una vez más de la Secretaría de Cultura y de la Coordinación Técnica del Bicentenario, felicitamos a su autor, Guillermo Mesa, así como a todos los que han estado detrás de la culminación de esta obra. Les doy la bienvenida y que tengan una muy buena noche. Gracias. Palabras de la agregada cultural de la Embajada de Alemania. Buenas tardes a todas y todas. Estimadas autoridades, no les voy a nombrar a cada uno de ustedes porque me han dado un minuto nomás. Estimado público, muchas gracias a la Fundación Luis Humberto Salgado por la organización de este evento, sobre todo a Guillermo Mesa. Muchas gracias a Benita Schauer, esposa de nuestro embajador Philipp Schauer,
que lamentablemente hoy no puede estar con nosotros. Estoy dando las gracias a Benita Schauer porque sin ella, puedo decir sin extrapolar, que no estaríamos acá hoy día como Embajada de Alemania auspiciando este evento, porque ella con su compromiso por la música ha dado luz a estos vínculos que tiene Alemania con los Salgados. ¿Y qué son estos vínculos? Bueno, sabemos que Luis Humberto Salgado, para él el gran ídolo de la música fue el Ludwig von Beethoven. También sabemos que la suite ecuatoriana fue grabada por el Estraden Orchestra en el Berlín Oriente en el año 1968 y así creando la única grabación radiofónica de esta obra. Y también sabemos que Michael Meissner, el alemán que se encuentra con nosotros hoy, bueno, he aprendido que perdió su nacionalidad alemán, pero esperamos que un día pronto lo va a recuperar, que él también grabó bajo su dirección la Orquesta Sinfónica de Cuenca, grabó las 9 sinfonías de Luis Humberto Salgado. Entonces, por esos vínculos estamos muy felices de poder auspiciar este evento hoy noche. Y bueno, sabemos que la cultura sobresalta a fronteras y forma un fundamento estable para relaciones internacionales pacíficos. Por eso estamos también orgullosos de estar acá hoy día. Muchas gracias. Ahora tenemos el honor de escuchar a Guillermo Mesa, el director artístico de la Fundación Luis Humberto Salgado y autor del libro Oído Distinto. Buenas noches. Nada más agradecer su presencia en este evento tan importante por los 25 años de la Fundación Luis Humberto Salgado. A todos los presentes esperamos que sea de su agrado y que concite muchísimo interés para que la obra de Luis Humberto Salgado y de su padre, Francisco Salgado Ayala, sean interpretadas con mayor asiduidad en nuestro medio quiteño. Muchas gracias. Ahora podemos dar inicio a la exposición que cada invitado quiera exponer. Bienvenidos y bienvenidas. Y les escuchamos. Muchas gracias. Álvaro Alemán, empezar. Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a Guillermo por su invitación a participar en esta conversación necesaria en todo sentido sobre el pasado y el presente de la reflexión cultural ecuatoriana. En un momento histórico en que el discurso sobre el destino de la cultura del Ecuador se decanta entre banales intercambios sobre el derecho de un individuo a recibir un premio, la producción intelectual puesta al servicio de la creciente burocracia universitaria, o la necesidad de hacer silencio ante el sacrificado y costoso ejercicio del cine en nuestro país, la reflexión honda sobre a dónde vamos y de dónde venimos constituye un salubre y potente antídoto al clima generalizado de anomia y pretensión que caracteriza el discurso cultural contemporáneo. Quiero decir con esto que la mirada contemporánea de nuestros intelectuales, posiblemente marcada de manera definitiva por las exigencias administrativas de las instituciones educativas de educación superior, luego de su modernización en la última década, abandonó hace un buen tiempo todo tipo de ambición teórica o interpretativa, todo esfuerzo por pensarnos colectivamente en nuestra especificidad, a favor de la práctica estandarizada y semi-industrial de producir monografías y experticia. Valga esta disquisición inicial para celebrar lo más valioso del trabajo de Guillermo Mesa que hoy en día nos convoca, no el resultado puesto hoy frente a nosotros en la forma de una publicación,
sino el trabajo y en particular el trabajo de archivo. Resulta afortunado que tanto el perfil de Francisco Salgado que aparece en el libro como el marco histórico que acompaña los catálogos respectivos de Francisco Salgado y Segundo Moreno representen una manera de ver, una perspectiva. Sin embargo, para mi gusto, lo más valioso del trabajo se encuentra en la paciente y larga, la laboriosa y extensa, la ordenada y minuciosa tarea de recoger datos, de confrontar, de verificar, de documentar, presentar y preservar la historia de la música ecuatoriana. La sola publicación del catálogo de Salgado Padre ya habría constituido en sí misma una contribución a nuestra historiografía. A ello se suma el catálogo de Moreno y de pronto nos encontramos por primera vez a las puertas de poder formular una teoría sobre los orígenes históricos del nacionalismo musical ecuatoriano, a las puertas de poder hacer aquello que antes era impensable, cotejar, compaginar, fundamentar y postular una nueva manera de ver nuestro legado cultural desde la peculiaridad de la composición y la ejecución musical ilustrada. Perdón. Ese trabajo, corto en extensión pero largo en importancia, pobre en estimación general y rico en descubrimientos y futuro, constituye el máximo aporte que una persona puede hacer en el campo del conocimiento. Celebro entonces en esta publicación ante todo la densidad e intensidad del trabajo ahí contenido y la persistencia de la búsqueda. Una vez establecida mi apreciación y admiración por el enorme trabajo de archivo de Guillermo Mesa y establecida también las razones de mi aprecio, paso en lo consiguiente a postular una serie de 5 hipótesis sobre el panorama cultural ecuatoriano, pasado y presente, que la obra de Mesa posibilita. No se trata de formulaciones debidamente argumentadas y mucho menos ancladas en evidencia, únicamente de posibilidades de interpretación habilitadas y estimuladas por la lectura del libro frente a nosotros, oportunidades contagiadas por mi contacto con ese oído distinto que habitó buena parte del siglo XX ecuatoriano. 1. Debemos encontrar nuevas maneras de hablar sobre el nacionalismo en la expresión cultural. El membrete nacionalismo musical, vinculado a la producción de Francisco Salgado y Luis Humberto Salgado, se ha vuelto un lugar común y también letra muerta. ¿Cómo se justifica aquel membrete si consideramos que la construcción de himnos nacionales en el continente americano en el siglo XIX no puede no ser considerada una construcción nacional? ¿De qué manera es comparable el nacionalismo musical de Antonio Newman con el nacionalismo musical de Francisco Salgado, Segundo Moreno y Luis Humberto Salgado? Existe mucha confusión al respecto. El nacionalismo latinoamericano decimonónico forma parte de una variante cualitativamente distinta a aquella que existe en el siglo XX. En el primer caso, y para utilizar la producción musical como ejemplo, la construcción de himnos marciales dentro de la tradición europea generó un efecto de actualización histórica y puesta al día con las demás repúblicas emergentes. Los himnos nacionales no fueron concebidos como formas de diferenciación cultural, ni métodos de integración simbólico, tal vez sí de integración ritual. Peor aún, formas de expresión original, sino emblemas elitarios del poder simbólico de la nueva clase gobernante, en donde existe una profunda disonancia entre el contenido romántico de la letra y el carácter solemne y neoclásico de la composición musical. En el siglo XX, el nacionalismo da un giro significativo hacia un accionar simbólico integracionista, de índole sincrético, que opera en una dirección distinta, incluso institucionalmente. No resulta así útil hablar de nacionalismo musical a rajatabla. Propongo conservar entonces el membrete para el siglo XIX y utilizar nacionación musical para el siglo XX. Si en el siglo XIX la música se propone, como escribe Ernest Gellner, nacionalizar el pasado, es decir, reescribir simbólicamente la cronología, en el XX se intenta nacionar el presente, es decir, hacer que nazca una nueva forma de subjetividad comprometida con un imaginario compartido, aunque paradójicamente en permanente construcción. 2. ¿Resulta posible pensar en una beta de la tradición de la música culta ecuatoriana que exprese o dialogue con la decadencia? El modernismo llega al Ecuador con un peculiar e inconfundible tufo decadente. La noción de la decadencia viaja, se traslada del continente americano a Francia y luego a otras regiones de Europa occidental mediante las traducciones.
de Edgar Allan Poe a Baudelaire, a Wilde, a Víctor Hugo y Rubén Darío, pasando por el discurso histórico de Spengler. La beta se identifica en la producción literaria ecuatoriana, su arte pictórico y arquitectura, a no dudarlo en la música popular en la forma del pasillo llamado modernista, en el discurso político y en los primeros y tempranos intentos de establecer una filosofía de la historia entre nosotros. Se asienta también en nuestra música culta. El decadentismo parte de una revalorización de la decadencia romana, asunto central de la trilogía operática de Luis Humberto Salgado. Se puede identificar también en la obra de autores como Francisco Salgado y Segundo Moreno. Si bien existe una tradición decadente en la música europea, existe una entre nosotros. ¿Dónde y cuándo? A nivel de forma o fondo, de arquitectura instrumental o puesta en escena, en las condiciones de producción o consumo de la obra musical. 3. Debemos examinar la relación entre nacionalismo y realismo y de narratividad en la música culta. La fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana marca un parteaguas en la producción cultural ecuatoriana en la década de 1940. Privilegia fundamentalmente el discurso literario, la novela y sobre todo la llamada expresión realista. A nivel interpretativo, se da por descontada la existencia de una relación directa entre la presentación artística de la realidad y la forma nacional. Se establece una relación de complementariedad y de solidaridad mutua entre ambos discursos, pero ¿es así? ¿No podría más bien pensarse el realismo como un discurso antinacionalista, en el sentido de que presenta una realidad irreductible a un paradigma o modelo ideal? Si es así, el nacionalismo puede verse entonces como un sustrato interpretativo y también un modo amigable a la edificación cívica y moral. La llamada música nacionalista, culta ecuatoriana, que parecería ubicarse al margen de la institucionalidad que contiene a la producción literaria favorecida de los 50 y 60 en adelante, dialoga con el realismo de alguna manera. En todo esto resulta indispensable pensar en la narratividad de esa tradición, tanto a partir de sus condiciones de recepción como de sus contenidos formales. ¿Qué narra una composición de Salgado? Digamos, la recientemente estrenada Primera Sinfonía del Ecuador. ¿Cómo se leyó esa historia en su ejecución inicial hace 100 años? ¿Cómo se lee hoy y con qué herramientas? 4. ¿Cómo pensar en la monumentalidad cívica a través de la música ecuatoriana? La ejecución de nuestra primera obra sinfónica pública requiere un marco de interpretación difícil de articular en un momento en que la monumentalidad, la construcción de monumentos consagratorios del pasado, se encuentra en asedio. La ejecución de la Sinfonía de Francisco Salgado constituyó la única obra monumental de la celebración del Bicentenario por parte del Estado ecuatoriano. ¿Qué significa la monumentalidad en el momento presente? ¿Cuáles son sus condiciones de posibilidad en un escenario sordo a la expresión musical distinta? 5. ¿Resulta útil introducir el concepto del espionaje ideológico en el discurso histórico-cultural ecuatoriano? Esta inquietud surge de la lectura de la extraordinaria carrera política, pública, diplomática y cultural del segundo hijo de Francisco Salgado, Gustavo Salgado Torres, agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y al mismo tiempo militante activo y visible de la política de izquierda ecuatoriana del primer tercio del siglo pasado. Si la infiltración tácita de Salgado de la intelectualidad comunista ecuatoriana en los años 30 fue consumada al punto de lograr la confianza y admiración de uno de sus principales ideólogos, Joaquín Gallegos Lara, ¿qué dice aquello sobre los diversos idearios que estructuran la historia política del Ecuador del pasado y el presente? ¿Cómo reportar la historia nacional al margen de la sospecha de que las agendas ideológicas de diversa procedencia fueron infiltradas? ¿Y qué papel juega en la narración histórica, o debería jugar, la confirmación de un episodio que sume en la incertidumbre las intenciones de los protagonistas de nuestros procesos históricos? ¿Es útil hablar de intenciones y resultados en este sentido, de discursos y de hechos, distintos, irremediables unos de otros? Me detengo en este punto. No quiero dejarme llevar por la paranoia, aunque no puedo sino reconocer que el registro paranoico correspondería de mejor manera que el actual modo narrativo objetivo al relato de nuestra accidentada historia cultural y musical. Termino señalando que las palabras pronunciadas aquí
se adhieren a la torrente del discurso de Guillermo Meza y se contagian, a mi manera de ver, de manera positiva, de la búsqueda de la recuperación de la pasión que un día caracterizó la producción cultural ecuatoriana y de la que se percibe un inconfundible eco en el libro Francisco Salgado, Oído Distinto. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Damos las palabras al docente y gran investigador César Santos. Buenas noches con todos. Primero, sí, hacerme eco también de la felicitación a Guillermo por el trabajo que estamos acá presentando. Obviamente este tipo de eventos no son tan sucedidos como quisiéramos en nuestro medio, a pesar de que últimamente ya tenemos varios, digamos como 3 al año ya es bastante. Entonces, partiendo de esto, es importantísimo el aporte que hace cada uno de los investigadores cuando publican un tema, cuando hay un trabajo de investigación, cuando hay una profundización sobre algunos temas y también cuando se da a conocer, sobre todo, aspectos que normalmente están refundidos en alguna parte, en alguna biblioteca, en alguna partitura, en algún recuerdo. De la lectura que he podido hacer del texto, de Oído Distinto, entonces me quedan algunas preguntas, me quedan también algunas reflexiones, y bueno, no voy a comentar sobre el valor que tiene todos los elementos aquí contenidos, porque eso lo tienen que averiguar ustedes. Entonces, obviamente, eso obliga a llevar y leer el libro, lo cual es, por supuesto, muy saludable para todos. Pero lo que sí quisiera más bien es detenerme un poquito en algunas cosas y hacer tal vez unos comentarios complementarios, diríamos, a ciertos pasajes del texto. Entre ellos hay uno que sí, que me puso a pensar de entrada, ¿no? Entonces es cuando en la introducción se habla sobre la frialdad del olvido, ¿ah? Para hablar precisamente de que en la memoria de nuestra colectividad, de nuestra cultura, las figuras como la familia Salgado, pues no tiene, digamos que un referente inmediato que pueda evocar un sentimiento o un pensamiento a toda la comunidad. Ya eso obviamente es lo que se entiende por el olvido, pero cuando hablamos de música, y sobre todo de la música de la primera mitad del siglo XX, y dentro de los aspectos estos del manejo técnico de lo que en algunos casos llaman la música culta, otros le llaman música clásica, otros le dicen música sapiente, música escolástica, música especulativa y todas las cosas que no funcionan. Entonces, cuando se habla de eso es todavía más complicado el asunto de poder decir que hay un olvido, porque pensemos que se olvida lo que alguna vez se conoció. Pero si no se conoció, existe el olvido. Y ese es el problema fundamental con la música de estos compositores nuestros, que en la gran mayoría de casos nunca se conoció su obra. Recién se está conociendo. Entonces tal vez podríamos llevarle la temática del olvido a las siguientes generaciones cuando ya existan los materiales como este libro, como las grabaciones que hacen algunos artistas, algunos músicos contemporáneos y, por ejemplo, el hecho de las sinfonías de Luis Humberto Salgado que existan en grabación de discos es un hecho fundamental. Y podríamos, como digo, hablar de olvido después de unos años cuando ya haya circulado ese material. Pero si no hubo esa oportunidad, podríamos decir que se olvidaron de estos compositores, de la música de estos compositores. Ahí me queda una duda. Y efectivamente, si nos ponemos a revisar los procesos que nos han llevado al conocimiento de la música de nuestros compositores,
del siglo XX, vamos a encontrar que la producción discográfica, que es el medio principal a través del cual se difunde la música a las personas que no tienen una formación en lectura del lenguaje específico, ¿no es cierto? Vamos a ver que la producción, la cantidad de discos que se han dado en el siglo XX es mínima, pero es que es ínfima. ¿Ya? Entonces, desde ahí uno podría pensar, dice, pero es que tal vez no había la cantidad de música para que se haga una producción mayor, pero no es cierto. Cuando vamos a los archivos, encontramos pilas de partituras. ¿Ya? Pero entonces, ¿cómo se explica el hecho de que la música esté concebida, esté también en el formato específico de la música, que es la partitura, pero no se la conoce, no suena, porque la partitura no suena hasta ahora, hasta cuando ya se inventaron los programas de notación de la computadora, la partitura no sonaba. Necesitaba del intérprete, y necesitaba ese intérprete, si quería difundirse a un auditorio mayor al que podía asistir a un evento, necesitaba de una grabación. Y entonces ahí vienen problemas que, como digo, tendríamos que irlos revisando y hacer una discusión complementaria a los aspectos que se estudian acá. ¿Por qué no se grabaron esas obras? ¿Por qué no hay una producción mayor? ¿No es cierto? Y entonces ahí nos viene también una conclusión. Si no hubo grabaciones, si eso obviamente no se podía difundir al gran público, porque si vamos a la época, estamos viendo que la radio era el elemento fundamental de la difusión sonora. Pero la radio, sin el disco, tampoco podía hacer gran cosa, ¿no? Podría haber hecho, sí, unas presentaciones en vivo como las hizo un tiempo, pero era mucho más difícil. Entonces, si no hay ese elemento, si no existe ese documento, sería en este momento, ¿no? Pero si no existe ese bien que nos permita acercar a la gente a través de su mecanismo inmediato para conocer la música, que es el oír las expresiones, entonces podríamos decir que se olvidaron de ellos, si nunca los escucharon. Entonces ahí viene también algo que deberíamos de alguna manera incluir dentro de las discusiones, dentro de las conclusiones, de los análisis que se hacen de la música del siglo XX. Y en este caso, claro, el asunto es que no solamente ocurre con la familia Salgado, ¿no? Es más, yo diría que hay compositores que han pasado peores situaciones también. Para poner solamente un punto de comparación, al menos ahora se tiene conocimiento de una cantidad de obras de Luis Humberto Salgado, una cantidad que nos permite un acercamiento. Pero hay otros compositores que ni siquiera se conoce el nombre todavía, entre los músicos. No digo entre el público común, entre los músicos no saben quién fue Juan Pablo Muñoz Sanz y cómo sonaba su obra. No saben quién fue Corsino Durán, no saben quién fue y qué hizo Sixto María Durán. Y bueno, y podríamos ir nombrando una lista bastante grande que ya la hizo Pablo Guerrero en su enciclopedia, entonces les recomiendo que la busquen por ahí. Entonces el asunto es que vemos que la situación que impedía el conocimiento del trabajo de los músicos en el siglo XX no ha tenido una superación todavía. Es decir, no existe hasta ahora una política que nos permita conocer el trabajo que hicieron esos compositores y que siguen haciéndolo. El punto es ese, lo importante. Es decir, sí, podríamos lamentarnos de que nadie les conoció a los compositores del siglo XX y bueno, decir, ya qué pena, hubieran nacido después. Pero no funciona así, porque tampoco a los de ahora se los conoce. ¿Ya? Y seguimos en lo mismo, ese es el punto. Y ahora ya las condiciones han cambiado en cuanto a la tecnología, pero seguimos en el mismo sitio de que no conocemos primero y después no reconocemos qué es lo que ocurre en nuestro alrededor con las propuestas musicales. Y por supuesto eso tiene un peso, no solamente en que la disfrutemos o no la disfrutemos, tiene un peso posterior
que afecta directamente a las propuestas. ¿Cómo se hace una propuesta renovadora si no se conoce qué es lo que pasó antes? Hay el peligro de repetir los mismos procesos y lo hemos visto. Bueno, hablaríamos otro tiempo de eso. Pero sobre todo el problema es que no se conecta, la sociedad actual no se conecta con sus compositores. Y entonces se vive en mundos distintos. Aparentemente se puede justificar con varias cosas, decir que son genios incomprendidos, que nacieron antes del tiempo, lo que quieran, ¿no? Que ocurre eso también en muchas explicaciones. Pero no, o sea, el asunto es que hay que ir a estudiar qué es lo que pasa, por qué no se los conoce. Y entonces ahí también interviene parte de lo que es la formación de los músicos. Y regreso a lo que les decía, si los músicos crecen sin conocer sus referentes, si no saben sus antecedentes, difícilmente van a poder conectar una línea que les conduzca hacia el presente y que entable ese diálogo con la sociedad, con el resto de la sociedad. Pero también está otra cosa que ya depende de la formación, no solamente técnica, ¿no? Y en este caso histórica, sino también de otro tipo de formación, y que se refiere a que los músicos no tienen tampoco una orientación hacia conocer lo que pasa alrededor, es decir, una valoración de lo que tienen al lado. Coriún Aronian, este investigador uruguayo, entonces decía que es increíble que la gente de Perú no conozca la música que ocurre en digamos en Bolivia o en el Ecuador, si es que no les llega a través de los canales comerciales y de los medios globales. Es terrible la situación. Y eso es efectivamente, nosotros la vemos. Nosotros no conocemos nada de lo que pasa al lado, pero es que es increíble, es al lado. Si los alumnos de un curso no conocen lo que pasa con los alumnos del otro curso o de los mismos compañeros que están ahí en cuanto a producción musical, si no les llega a través del Facebook o a través de Instagram o a través de cualquiera de las plataformas. Y entonces eso es algo que nosotros debemos reflexionar, bueno, los que estamos dentro de, en este caso, de las aulas universitarias, para tratar de romper ese cerco que lo dice así Coriún Aronian. Y de que nosotros podamos enterarnos un poco más de lo que sucede a nuestro alrededor y de lo que sucedió antes. No por hacerles un favor a los compositores antiguos o a los nuevos, no, sino porque eso es algo beneficioso para todos. Es decir, actuar como una cultura, como un equipo, como una cuestión que va más allá de estas mezquinas situaciones que se han manejado. Entonces, el asunto que yo traía como reflexión era precisamente esa actualización de la situación que vivieron Luis Humberto Salgado, su padre principalmente, y todos los demás que estuvieron viviendo alrededor de ellos antes y también de los que viven después de ellos dentro de la misma actividad. Y bueno, el asunto no era la temática para este encuentro justamente, pero a propósito del libro, se me ocurrió que podríamos actualizar un poquito la temática, llevarle más hacia acá y ver qué ocurre, ver también qué es lo que ha pasado, qué es lo que podemos hacer sobre todo respecto a ello. Si tenemos alguna responsabilidad o no, y si podemos efectivamente contribuir con alguna medida para que esto que estamos aquí viendo, o sea, que ustedes lo van a ver cuando lean el libro, o sea, sí nos causa, no sé, pena, tristeza, rabia, todo eso, pero si nos ponemos a reflexionar un poco más allá, vemos que eso sigue ocurriendo y que tenemos una posibilidad por ahí, dependiendo de lo que hace cada quien, de que eso no continúe de la misma manera. Y nada, esa sería la invitación. Gracias. Muchas gracias, César. A continuación, palabras de la estudiosa y cineasta ecuatoriana Vilma Granda.
Buenas noches. Creo que soy más chiquita. Oh, perdón. Más fuerte también. Bueno, yo soy la invitada de piedra realmente porque he venido como público más que como ponente de algo, pero quiero un poco empezar con una cita de Jesús Ibáñez que plantea que la investigación o las reflexiones casi siempre tarea de maleantes, de vagos, de aquellos que están por las esquinas o por las callejuelas tratando de descubrir un sentido diferente a la vida o a las palabras o a las letras que quedaron escritas como memoria. Entonces pienso que eso es lo que Guillermo nos ofrece, la posibilidad de perdernos y encontrar sentidos nuevos a eso que oímos, a lo que es un poco inexplicable, que es la música, eso que no tiene decires, que no tiene sino expresión de sentimientos, y son sentimientos que a veces creemos son privados, pero son públicos, son normados, son pensados para mantenernos en orden a favor de la salud social. Entonces, eso como casi siempre es represión, en definitiva, esos espíritus libres de maleantes buenos son los que tienen gente como el Guillermo y gente como la mayoría de los que estamos aquí, que pretendemos ver la vida de diferente manera. Y creo que concluyo un poco diciendo que mi abuelo decía que tarde llegan los tempranos, y yo creo que estamos hablando de cosas que aparentemente están muy atrás, pero son como diagnósticos ingenuos de la salud, un poco la posibilidad de decirnos que tenemos que empezar a recoger eso que no es de ahora, sino que es de muy atrás y que viene para decirnos nuevamente que tenemos que vivir el presente en función de saber aquello que, entre comillas, se dice nacionalismo con un nuevo sentido, o sea, con los sentidos que son los correctos. No tengo teoría, no he leído el libro o no lo he podido concluir porque es un libro difícil, o sea, no es fácil de leerlo, tiene muchas implicaciones y gracias por poderme hacer sentir que soy parte de ustedes y que lo que yo haya podido hacer lo he hecho desde la posibilidad de haber tratado de identificar qué sucedía en el cine ecuatoriano y qué sucedía en la música ecuatoriana, quiénes, cuándo, dónde, por qué. Y creo que esa disputa un poco entre la música profana o la popular, que la viví en familia con mi madre, música elaborada o educada, y mi padre, que era un migrante costeño en esta ciudad, y al que le gustaba la música de la cantina o de la música popular. Esa bronca me permitió identificar cosas que las sigo viviendo, o sea, que hasta hoy están aquí, en este momento, en este libro y en esta posibilidad de decirnos que la vida no es en caminos estancos, sino muy confundidos y muy perdidos, como es la investigación. O sea, yo creo que lo máximo que nos pueda permitir este libro es encontrarnos con esta incapacidad o capacidad de ir más allá de decir tenemos el camino hecho, tenemos la palabra precisa, la teoría y el juicio tal para alguna situación teórica o para algún pensum que necesite mucho más reconocimiento, pero y creo que lo importante de esa generación donde Guillermo mismo dice hay un GPS en la investigación musical, que es Pablo Guerrero. Creo que su generosidad y la generosidad de toda la gente que está aquí, como el César, como Guillermo mismo, como Rafael en su radio, como Álvaro Alemán en sus escritos, y como la bellísima pianista que recupera, y yo he podido escuchar a Francisco Salgado, pese a que era profesor de mi madre, nunca lo oí. Mi madre
puede haber tocado, pero nunca nos lo dijo, como dice César, o sea, que si no sabemos quién era Francisco Salgado, ¿acaso lo olvidamos, no? O simplemente no sabíamos, y yo creo que la tarea de todos los que estamos aquí ha sido eso, o sea, y sé que aquí hay músicos, investigadores jóvenes que han tenido la gentileza y la generosidad también de acercarse y decirnos, tome esto, estamos haciendo, en esta investigación estamos, y yo creo que la más grande satisfacción de todos es saber que hay gente joven que está tratando de hacer lo que no se hace todavía, que es un poco la recuperación de la memoria. No más, o sea, no puedo decirles más, creo que he estado tratando de organizar un discurso y no lo he podido, y es mejor, porque además, igual que Pablo, que iba a estar aquí y no puede estar, tiene alguna dolencia en sus ojos, yo también la tengo, pero en mis encías, entonces creo que es por esta tensión de saber que tengo que escribir, y le prometí a Guillermo, no voy a hablar, pero me obligó, y lo que sí le prometí es escribir sobre su libro, y eso lo voy a hacer. Gracias. Gracias, Vilma. A continuación, palabras de Rafael Barriga, radiodifusor e investigador. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Para mí es un verdadero honor estar en esta mesa llena de académicos, investigadores, gente que conoce mucho sobre música. Creo que Guillermo me ha invitado porque soy un aficionado a la música, soy un aficionado a escuchar música, realmente. En algunos momentos de mi vida he hecho radio, pero hoy les hablo como un aficionado de la música, y que en algún momento de mi vida tuve la suerte de encontrarme con Luis Humberto Salgado, con Sixto María Durán, entre otros compositores ecuatorianos. Quiero en primer lugar agradecer a Guillermo Mesa por la invitación, felicitarle porque este libro no es solamente un recuento y un análisis biográfico de Francisco Salgado, o de su tiempo, o de su hijo Luis Humberto Salgado, sino un verdadero compendio ilustrado y audaz del carácter de los ecuatorianos. Este libro, al momento de ser ubicado en los anaqueles de una biblioteca, entraría sin duda en la sección de música o de análisis musical, pero también pudiera hacerlo en aquellos de sociología, de historia de la cultura, de estudios ecuatorianos. Por eso le felicito a Guillermo Mesa por transportarme a mí como lector al mundo de lo Salgado, pero sobre todo al país de conflicto, al país de permanente desencuentro con su identidad. Yo nací con el boom petrolero. Mis años de infancia transcurrieron a finales de la década de los 70, con la llegada de la supuesta democracia. Mis primeros recuerdos son los de estar cerca de los micrófonos, de las cámaras, de los estudios de televisión. Mi padre era, pues, un productor televisivo que en esos momentos creaba muchos tipos de programa, pero sobre todo creaba programas musicales. Desde siempre recuerdo a mi padre emocionado, escuchando a los ejecutantes de las diversas músicas ecuatorianas, populares y cultas también. Y luego conduciendo, produciendo, dirigiendo aquellos programas donde los presentaba en la televisión. En 1977, lo recuerdo muy bien, es una de mis primeras memorias, mi padre hizo un reportaje sobre la muerte de un compositor llamado Luis Humberto Salgado. Y lo recuerdo perfectamente porque me llevó al Conservatorio Nacional de Música a hacer unas entrevistas allí. Yo era un niño que le acompañaba a todas partes. Creo que quizás mi padre se daba cuenta que la condena al olvido y al desconocimiento,
porque estos músicos estaban condenados a eso, al olvido y a no ser conocidos. Quizás eso podía revertirse, pensaba él, tal vez. Lo logró parcialmente. Esos programas que él hizo en la década de los 70 eran muy populares. Digo parcialmente porque al poco tiempo los dueños del canal de televisión, el Canal 8, de propiedad de los mismos propietarios del diario El Comercio, le dijeron a Polo Barriga que se concentrara en otras cosas, que deje de producir esos programas, que la televisión, le decían los Mantilla, había llegado para traer al mundo al Ecuador. A pesar de provenir de un hogar relativamente privilegiado en cuanto a la exposición cultural, nunca escuché la música de los Salgados en esa primera infancia. Recuerdo la anécdota del Conservatorio de Música, pero no su música. Fue ya en los últimos años de mi adolescencia, entrados ya a los 90, con el fin del festín del petróleo. El boom del petróleo se convirtió en un festín. Y en el alba de la gran crisis, se produjo un festival aquí en Quito, en el Ecuador, llamado La Huella de Europa. Un disco con músicas ecuatorianas fue publicado a la par del evento. Quizás algunos de ustedes recuerdan ese evento, 1996, 1997. Ese disco me presentó, por fin, a grandes compositores, como Sixto María Durán, como Gerardo Guevara, como Enrique Espín, y con gran efecto en mí, a Luis Humberto Salgado. Yo seguí también, de una forma diferente, el camino de los micrófonos, y aunque nunca ha sido mi actividad principal, he producido, creo que más de 1000 programas de radio en los últimos 26 años. Quise, en algunos de esos programas, como mi padre, acercar de alguna forma a la gente joven, a otras generaciones, músicas ecuatorianas del siglo XX y también, por supuesto, la obra de Salgado. Hice algunos programas que también fueron muy escuchados. En la emisión 1320 de mi programa, aquella se tituló Yo soy Luis Humberto Salgado, con el fin de atraer a los escuchas, introducirlos a la música de Salgado. En la introducción de ese programa, que presentó creo que por primera vez Guillermo las sonatas de Salgado en la radio ecuatoriana, yo hice la siguiente introducción que quiero leerles. Yo soy Luis Humberto Salgado. Cuando nací, en 1903, mi pueblo era eminentemente rural. Unas pocas casas rodeadas de inmensos prados y pasturas. El mundo era corto. Saltábamos y jugábamos sin peligro alguno, vigilados todo el tiempo por el coloso andino de nuestro jardín, el volcán Cayambe. Desde muy niño tuve contacto con la música. Mi padre, Francisco Salgado, fue mi maestro musical. Crecí escuchando la música de los indígenas y la música académica europea. Desde muy joven estudié música. 18 años enteros en el Conservatorio Nacional como estudiante y muchos más como maestro e incluso como director. La música ha sido toda mi vida. Cuando en 1977 partí de este mundo hacia la inmortalidad, dejé como compositor 9 sinfonías, 4 óperas, 1 ópera ballet, 7 conciertos, operetas y varias piezas de música popular ecuatoriana, sobre todo sanjuanitos, pasillos y pasacalles, algunos con innovaciones notables. Sin embargo, apenas pude montar una gran minoría de las obras que compuse, y algunas de mis óperas están perdidas. La memoria es frágil. Si uno pregunta por mi nombre, solo muy pocos sabrán quién soy. Modestia aparte, puedo decir que mi obra, vista en los ojos del tiempo,
es una de las más importantes de la historia de mi país, el Ecuador. Modestia aparte, puedo decir que mi obra, vista en los ojos del tiempo, es una de las más importantes en la historia del Ecuador. Yo, Luis Humberto Salgado, conocí profundamente las distintas vertientes de la música ecuatoriana y, sin embargo, nunca me cerré a las influencias externas. Consolidé un discurso identitario de la creación musical ecuatoriana en el plano académico. Mi música vino a llamarse nacionalista. ¿Acaso porque desarrollé una música enteramente mestiza? Hice creaciones ecuatorianas europeizadas y estandaricé formas ecuatorianas preexistentes. Yo creo en la universalidad de la música. Mi esfuerzo consistió siempre en que el nacionalismo ecuatoriano llegue al público en su totalidad, tratando de que el resultado artístico final sea impecable. Y así fue. Quise como nadie lo había hecho en mi país, reconocer la importancia de la evolución y la innovación de los ritmos nacionales mediante la fusión e hibridación. Como digo, nunca le tuve miedo a encontrar un punto de unión entre las cosas. Se han rescatado mis sinfonías, que las han tocado orquestas del país. Hasta una ópera se ha puesto en escena. Hoy, muchos años después de mi muerte, en 1977, me llaman adelantado a mi época. Y los pocos que me recuerdan lo hacen con gran pasión. Para muestra, este programa de radio que han hecho sobre mí hoy. Eludiendo a la desmemoria, al desconocimiento, muchos de los que estamos hoy aquí hemos pasado la vida tratando de que las cosas que aquí han pasado no se olviden. El libro de Guillermo Mesa sobre Francisco Salgado y sobre las hechuras culturales y artísticas del país es entonces una contribución suprema para ello. Gracias. Bueno, gracias, Rafael. Y finalmente tendremos las palabras de Guillermo Mesa, autor de uno de los libros que investiga y que explora a Francisco Salgado, a la familia Salgado. Gracias. Antes que nada, permítanme dar la bienvenida a la presidente de la Fundación Luis Humberto Salgado, la maestra María Luzuriaga, que, como apunto en algún libro anterior, es el testimonio viviente de la presencia de Luis Humberto Salgado entre nosotros. Séame permitido rendirle este homenaje de gratitud, pues ella es el adalid de la Fundación Luis Humberto Salgado, conjuntamente con personajes de nuestra cultura, realizó la conformación para que ahora vivamos este sueño hecho realidad, que es el trabajo de la Fundación Luis Humberto Salgado. Permítaseme también dar la bienvenida, el abrazo fraternal a un hermano más que amigo, el maestro Mijael Maisna, el gran ejecutante de las sinfonías de Luis Humberto Salgado. Solicito un aplauso para él. Y cómo no, a otro hermano, hermano de vicisitudes, hermano de trabajo,
hermano de trayectoria, hermano con quien me encontré nuevamente. Antes ya nos conocíamos por amistades comunes, pero al volver a Ecuador en el año 2014, mi idea inicial en cuanto pisé nuestro país fue convertirlo a él, a nuestro queridísimo Álvaro Alemán, a quienes vamos a levantar al país, a construir al país en base al reconocimiento de la obra singular, culta de nuestros grandes compositores del siglo XX. Con él, con su valentía, por cuanto era muy difícil atraer a la gente de la literatura hacia terrenos pantanosos, completamente desconocidos, y que de eso se hace un análisis muy profundo en las páginas del libro. Pero él, como digo, con valentía, no titubeó. En cuanto conversé con él, tuve un aliado de primera. Con él, más o menos, hemos seguido una trayectoria similar, y tanto mi persona de él como él del trabajo realizado nos hemos enriquecido. Es un honor para mí estar junto a Álvaro Alemán. Y hago esta mención antes que hablar de mi libro porque no desearía repetirme. Ahí está el libro, para bien o para mal. Ustedes serán quienes decidan lo que convenga. Ahora creo a mí me toca resaltar la actividad sin la cual no estaría yo aquí ante ustedes en base a la realización de un libro. Nuestra queridísima Vilma Granda hizo mención de un mote que se me ocurrió en algún momento para nuestro gran Pablo Guerrero. Lo llamé efectivamente el GPS de nuestra música ecuatoriana. Quien supo poner los hitos para que el resto de investigadores realicemos nuestro trabajo seguros del camino que íbamos a recorrer. En cierto modo, su esfuerzo nos ha traído aquí. Y hablando de Pablo Guerrero, ¿cómo no mencionar al también queridísimo César Santos? Un talento sin igual, a quien lo conocí en el Conservatorio Nacional de Música, cuando por invitación del maestro Gerardo Guevara, fui profesor de piano durante algunos años. Debo poner un hecho sorprendente para que ustedes se den cuenta de la calidad de este gran investigador nuestro, César Santos. Siendo todavía estudiante, creó un programa de software para la enseñanza de la música. Ni siquiera los maestros hicieron otro tanto. Y él se erigió desde su conocimiento en programas informáticos en el introductor de los sistemas de levantamiento de partituras por métodos informáticos. Enseñó a todos. Su tesón tuvo muchos frutos y la mayoría de quienes manejan esos programas tuvieron la enseñanza de César Santos. Que el mundo, como suele suceder, no reconozca estos méritos es normal. Tampoco yo esperaba la recepción de la que he sido objeto en esta noche por todos mis buenos amigos con los cuales hemos ejercido el acto de la palabra en libertad. Es simbólico que nos haya tocado hablar en esta tribuna, en el Salón Eugenio Espejo, el padre que dejó para nosotros la dignidad de la voz libre
de la voz que se expresa sin miedo, sin temor alguno. El libro precisamente tiene mucho de esto, de esta huella, de este trayecto recorrido por Eugenio Espejo, por Juan Montalvo, por quienes se han atrevido a discrepar con los poderes establecidos. Allí ustedes verán temas que son muy polémicos. Era precisamente esto por lo cual había concitado a este coloquio debate. Debate porque entendía que iba a haber puntos encontrados y que este era el mejor momento para que se diera salida a momentos que estuvieran en contra de lo que se había expuesto en el libro. Cuando nosotros hemos escrito algo, ha sido desde la plena convicción y el conocimiento de lo que afirmamos. Antes mencioné que para realizar algo debemos nosotros elevarnos sobre quienes han laborado antes de nosotros. Quizá la moraleja, si es que existe, que no la he pretendido nunca que esté en libro alguno, en escrito alguno mío, sería de que el trabajo no es de una sola persona, de que el trabajo conjunto es el que da frutos, de que las diferencias en cuanto a percepción, a concepción, a criterio, deben ser debatidas para hallar acuerdos. Y en este caso, bien que sean todos amigos entrañables, hemos tenido múltiples discusiones, muchas veces al punto de llegar posiblemente a las manos. La cordura ha impedido actos de barbarie entre nosotros, pero a tal punto se acaloraba la discusión en muchos aspectos. Hasta ahora tenemos múltiples diferencias, que no obstan, sin embargo, para que en momentos particulares importantes dejemos de lado nuestros pruritos personales y miremos el panorama más amplio. Aquí nosotros tenemos personalidades de diferentes generaciones y también que esto sea para nosotros una muestra de que no hay diferencia alguna, tampoco de generaciones, de edades. Hemos deseado tener aquí a nuestra Andrea Almeida Hayek, precisamente porque ella se refleja y será así la continuadora de los esfuerzos que empezamos ya, como manifiesta antes nuestro queridísimo también Rafael Barriga, con la grabación de esas músicas de Salgado, Luis Humberto, que realizamos para La Huella de Europa. Ese trabajo antiguo que parecía que era cosa de un cenáculo de iniciados, se ha visto que efectivamente no es así, que conforme vinieron otros pianistas, Eduardo Florencia, Alex Alarcón y varios, muchísimos otros, han dado frutos hasta llegar a Andrea Almeida. Y entonces, cuando nosotros estamos embebidos con la música, todo pasa a un segundo plano. No hay ya diferencia alguna. Y cuando se escribe con valentía, eso bien puede servir para que reflexionemos. No es otro el sentido de los libros que hemos publicado desde la Fundación Luis Humberto Salgado. Ahora también debemos agradecer a Editorial El Fakir, que con Álvaro Alemán volvió a redoblar su valentía. No cualquiera hubiera dispuesto que este libro se publique, porque tiene justamente puntos muy peliagudos que se van en contra de todo lo establecido y se dice las cosas claramente. Una de las últimas acciones, hazañas diría, que se realizó en torno a Luis Humberto Salgado
fue la grabación integral de las 9 sinfonías, una obra titánica que, sin embargo, en lugar de merecer el apoyo, el beneplácito, la enhorabuena de todos quienes conformamos la sociedad ecuatoriana, por el contrario, fue motivo de disputas y terminó en consecuencias para nada avenidas con una práctica humanística de la razón que revele lo que ahora estamos haciendo, unirnos a pesar de nuestras diferencias. Con lo cual, ¿qué sucedió cuando se dio al traste con esta hazaña? Se evitó que ya estaba lista la grabación de la trilogía operática de Luis Humberto Salgado, la trilogía que Javier Andrade Córdoba ha denominado trilogía cristiana, y también la ópera Cumandá, más conciertos, poemas sinfónicos y todo aquello que conforma el amplísimo catálogo de Luis Humberto Salgado. Y eso que Luis Humberto Salgado es una figura conocida y ya bastante reconocida, gracias precisamente al lanzamiento mundial a través del sello neerlandés Brilliant Classics. Nuestro Luis Humberto Salgado vuela por el mundo. La labor que cumplimos como Fundación Luis Humberto Salgado para que esto suceda ha sido también titánica. La obra estaba condenada a ser enterrada, a desaparecer, y solamente el esfuerzo conjunto logró que esta disquera importantísima de fama mundial, Brilliant Classics, lance al mundo esta obra sin par. Habíamos comentado anteriormente sobre cuestiones coyunturales o de fondo relacionadas con el libro. Se habla de un olvido, y claro, que hay primero que haber conocido algo para que eso se olvide. Y justamente de eso hemos partido, de que efectivamente sí hubo conocimiento, aunque sea minoritario, en los pueblos, en los chaquinianes donde iban las bandas militares, en las retretas, en los parques, se daba esta música. Era muy frecuente escucharla. En tal caso, hubo presencia. Y habiendo habido presencia, la consecuencia posterior es justamente ese olvido, y hacemos mención de esto porque de eso va el prólogo exquisito que hace Álvaro Alemán, un lujo para mí, del libro Francisco Salgado, Oído Distinto. En el presente tenemos la misma circunstancia, bien lo ha dicho César Santos. Se sigue repitiendo lo mismo. ¿Por qué es esto? No lo voy a decir yo, está en el libro. Allí se hace un análisis de por qué sigue sucediendo todo esto. Mientras nuestra conciencia no alumbre otras formas de vivir, mientras no superemos los complejos atávicos que atan nuestras vidas, jamás seremos capaces, nunca, de liberarnos. Aunque haya habido independencias, aunque se hayan dado gritos de la independencia y posteriores escaramuzas bélicas que sellan un nuevo Estado, las repúblicas latinoamericanas, jamás aspiraremos a una libertad si es que antes nosotros no hacemos evaluación de nuestros actos. En el libro Francisco Salgado, Oído Distinto, se hace, como bien lo señalaba Rafael Barriga, una trayectoria que va más allá de lo musical propiamente dicho y que tiene que ver, es una lectura fantástica la que del libro ha realizado Rafael, con tantas cosas y posiblemente con ninguna, porque en el plano en el que realizo la investigación musical,
podríamos decir que hemos llegado a un punto en el cual los signos cobran vida por sí mismos y únicamente transitamos de signo en signo. Esta es una postura derridiana, la cual hemos asumido en múltiples libros de nuestra autoría, y este forma parte de aquellos. Si a pesar de todo, como ha dicho bien Vilma, es un libro difícil, es mucho menos difícil de lo que había propuesto en un inicio. Hay que agradecer que no sea tan complicado como estaba propuesto en un comienzo, justamente a Álvaro Alemán. La consistencia, la consecuencia, el haber convivido entre compatriotas ecuatorianos, le ha dado a él una ecuanimidad que a mí me falta y que por eso quizá me lanzo al vacío muchas veces, como es un lanzamiento al vacío el libro, porque allí se develan múltiples verdades, ustedes juzgarán si lo son, respecto de lo que acontece y ha acontecido con nuestra música. Es un libro sumamente difícil en este sentido, sigue siéndolo, pero no es tan difícil si se lo entiende desde los múltiples puntos de vista, como lo ha entendido muy bien Rafael. En el fondo, si pudiera decir de qué se trata, habla de poesía. El libro, aunque ustedes puedan leerlo en prosa, en el fondo es poesía. Y como tal, se aviene a la palpación del detalle. Si bien analiza estructuras muy profundas, en algún momento he manifestado que es como una radiografía de mi patria ecuatoriana, una radiografía que se aviene a múltiples siglos, pero que tiene preferencia por el siglo XX y el que nosotros estamos viviendo. Hace una visita hacia ámbitos inclusive que podrían parecer dignos de eruditos nada más, justamente por este aprecio del detalle, por encontrar en la belleza del detalle, a pesar de la dureza o la crudeza, la esencia de un posible cambio de actitud, de un posible cambio de existencia, de darle una luz a nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahora se abre una charla con el público. Si quiere alguien tomar la palabra, es bienvenido y bienvenida. Muy buenas noches a todos. Quiero felicitar como neo-ecuatoriano a la gran labor que ustedes en conjunto y particularmente Guillermo hacen para que siga viva la música, como tú dijiste, clásica, académica, como sea, culta, pero que no sea ni pop ni populachi, porque eso es lo que vivimos hoy en día nuevamente, que el nacionalismo musical se confunde nuevamente con lo populachi y desde la política, y eso es una desgracia, lo digo desde fuera, viviendo en este hermoso país, pero con mi punto de vista de afuera, que se confunde la música popular como que sea la única ecuatoriana que existe, y se ignora por ignorancia, para ser redundante, de la misma política, que hay otra música, la gran música ecuatoriana. Salgado es el Beethoven de Ecuador, no menos. Imagínense que Alemania se olvide de su Beethoven. Y eso es lo que sucede para mi apreciación de la política. La política desde que los Salgados vivieron, se olvidó de ellos.
por falta de, creo que, nivel de entender y falta de instinto lo que realmente tenía que promover un país que quiere ser orgulloso de sus genios. Y Salgado era un genio, no menos. Entonces yo espero que este libro contribuya que esta brecha de desconocimiento se cierre un poco más. ¿Por qué en Europa, de donde vengo yo, la música sinfónica, la gran música, tiene tanto público y tanto aficionado? También por tanta literatura que se ha escrito sobre ella. Esta literatura controversa, como tú dices, ha fomentado nuestro conocimiento. ¿Quién era Beethoven? Porque hay cientos de libros sobre él y muchos contradictorios, y eso es muy bueno. Solo así nos hacemos una idea quién fueron estos grandes genios en la suma de las opiniones diversas y contrastantes. Entonces, nuevamente felicidades a esta provocativa contribución a esa discusión que debe ser mucho más rica y mucho más de muchas voces. Y les invito a todos, a ustedes que contribuyen a ella en las pláticas, luchen en contra de que la música debe ser solo números comerciales. La música, el arte no se mide cuántas personas asisten a un concierto. Por eso hay hasta las sinfónicas hoy en día en el país se inclinan al popularismo. Rock sinfónico, pop sinfónico, jazz sinfónico, todo muy loable, pero una vez al año, por favor, nunca 3 veces al mes. Y eso es la triste realidad que yo veo, que la balanza se inclina hacia lo feo y desde arriba, desde la política. Tú mencionaste la política como palabra clave. Desde la política debe haber un cambio, que el arte no se mide cuánto se gana con él por concierto. Son otros criterios. Y ustedes que están más o menos cerca a la política, les insisto que confróntense con los responsables. Eso puede ser un camino de una situación mejorada en este dilema que vivimos. Muchas gracias y felicidades. Muy buenas noches con todos. Tengo el agrado de saludar a la mesa que se encuentra delante, maestro Guillermo Mesa, con todo el cariño. Nosotros somos socios activos de la Sociedad de Egresados del Mejía, una institución de 85 años de vigencia que preserva las ideas del laicismo y el bien de la educación pública del Instituto Nacional Mejía y del Ecuador en general. Nosotros en 2017 tuvimos el agrado de conocer a Guillermo por una cuestión de investigación, y qué grata sorpresa y qué grata alegría poder conocerlo para implementar en el conocimiento, en el acervo cultural de los estudiantes y de la sociedad quiteña, uno de los primeros himnos del Instituto Nacional Mejía. Para nosotros fue una gran alegría y pudimos entablar una gran amistad académica y fraterna con el maestro, y nos ha motivado y ha generado que en las generaciones de estudiantes que se encuentran actualmente, pues nazca esa curiosidad sobre Francisco Salgado. El maestro sabe los detalles de cómo se encontró esta obra y que también consta en el actual libro al cual nosotros las extendemos y ejercemos un voto de aplauso para la gran obra que está aquí presente, y esperemos que todos la puedan dar uso, porque no hay peor cosa que quede en letra muerta. No sería mucho el aporte. Nosotros le daremos vida a este tipo de cosas, y como Sociedad de Egresados de Mejía siempre tendrán nuestro apoyo, nuestro cariño, y como se sabe, es un Mejía honorario en nuestra gran familia de muchísimos Mejías que estamos en varias aristas, por lo cual solicito nuevamente un voto de aplauso para el maestro y felicitaciones por su obra. Muchas gracias. Quiero felicitarles con mucho cariño, Guillermo. Muchas gracias por habernos invitado. Y agradezco mucho todo el tributo que le están dando a mi tío y a mi abuelito. Muchas gracias de todo corazón para toda la gente que está aquí. Aquí está mi hija.
Es grato haber tenido la presencia de doña Consuelo Salgado, sobrina de Luis Humberto, de Gustavo, quienes están en el libro, pero también consta Gerardo, el padre de Consuelo. Le agradezco a usted enormemente su presencia. Además, debo hacer mención que muchos de los datos que allí constan han sido receptados de esta fuente de primera categoría. Muchísimas gracias a usted, Consuelo. Un honor para nosotros tenerle aquí. Finalizando este importante lanzamiento y como paso para que todos empecemos en esta búsqueda que es un paso más a una búsqueda que ya se ha empezado, pero que nos abre más campos. Les agradezco y sobre todo a la invitación a Guillermo, porque, yo nunca había estado adelante sin tocar, mediando en un libro, entonces ha sido para mí también algo nuevo. Gracias, Guillermo, por tu invitación, te felicito nuevamente y gracias a todos por venir. Gracias, se finaliza. Están todos invitados al brindis de un vino. Gracias.